Bueno, vamos entonces nosotros a revisar hoy, bueno, hoy para mí, pues hoy no sé qué será para ustedes, pero whatever. Vamos a revisar entonces este tema que está pendiente, que es sobre la sangre. De repente este es un tema que se correlaciona bastante con los fines prácticos de su carrera, pues porque a ustedes les corresponde estudiar bastante de la sangre. Obviamente, yo sé que usted da un curso de hematología, etcétera. O sea, yo de ninguna manera pretendo aquí reemplazar lo que usted debería profundizar con mucho más detalle en sus cursos próximos, pero aunque sea así, aunque veamos hoy ciertas generalidades que me parece que sí tienen bastante, pues, relevancia. Bien, tú conoces tu sangre, ¿no? Tu sangre, pues aparte del plasma, tiene sus famosos elementos formes. Están los eritrocitos, están la gran familia de leucocitos, están las plaquetitas, están los factores de coagulación y toda la cantidad de órganos linfoides que asumo que tú pues has escuchado o has estudiado en tus cursos anteriores. Yo sé que con facilidad tú dices, ah, mira, esto es un neutrófilo. Tú sabes el neutrófilo qué hace, qué no hace, cuándo está aumentado, cuándo no está aumentado. Ese tipo de cosas son lo que vamos a estudiar aquí, ¿no? Cómo se manifiesta la enfermedad del sistema hematológico. Bien, entonces, pues, conocemos los eritrocitos. Su función es esencialmente llevar o transportar oxígeno, ¿ok? La gran familia de leucocitos forman parte del sistema inmunológico. Esa clase no la veremos hoy, eso lo veremos. Hay una clase en el curso de patología sobre el sistema inmunológico que se estudia con más detalles. Las plaquetas y los factores de coagulación son fundamentales en la hemostasia. Esto para poder formar un coágulo cuando hay lesión vascular, si no fuera por eso, pues uno se desangraría literalmente. Sabemos que tenemos órganos linfoides como la médula ósea, como el vaso y como los ganglios linfáticos, donde se acumulan muchos leucocitos y tiene ahí sobre todo función la respuesta inmune, sobre todo en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces te pregunté, oye, este leucocito que está aquí, ¿cuál es? O sea que es un monocito, que es el leucocito más grande en la sangre periférica, es un agranulocito y su núcleo característicamente es indentado, tiene como una muesquita, como si fuera él una especie de frijolito el núcleo, o así le llaman arriñonado. Bien, vamos primero a estudiar un poquito sobre la serie roja, o sea, los eritrocitos, ¿no? Y como ya estudiamos anteriormente, se encargan de contener el oxígeno, o mejor dicho, transportarlo, gracias a la hemoglobina. Sabes que estos eritrocitos se forman de precursores que se ubican en la médula ósea. Hay veces que por alguna razón tenemos pocos eritrocitos, eso es perfectamente normal. Frente a esa respuesta, tú tienes que producir más eritrocitos. ¿Cómo tú produces más eritrocitos? Bueno, los precursores eritroides tienen que comenzar a diferenciarse en más y más y más eritrocitos. La pregunta aquí sería, oye, ¿y cómo eso ocurre? Bueno, ocurre en esto, respuesta a factores estimuladores de colonias de eritrocitos. A ese factor nosotros le llamamos la eritropoyetina. Si por alguna razón un paciente está anémico, ese paciente debe compensar produciendo más eritrocitos en función de la presencia de la eritropoyetina. Entonces, pues eso será la respuesta perfectamente normal. ¿Ok? Entonces, pues vamos a tener nosotros la anemia principalmente, que es la enfermedad principal del sistema hematológico. Vamos a ver en esa anemia por qué ocurre, ¿no? Puede ser que tengas pocos eritrocitos o puede ser que tengas pues eritrocitos que no funcionan adecuadamente, o por qué no, ambas. Y la contraparte, que será la policitemia, la veremos superficialmente al final de esta sección. Bien, vamos a estudiar la anemia con un poquito más de detalle. ¿Qué ocurre en la anemia? Por alguna razón, tus eritrocitos tienen una menor capacidad de transportar oxígeno. La pregunta es ¿por qué? Bueno, puede ser que tengas menos eritrocitos o que tus eritrocitos sean defectuosos. En ambos escenarios, el resultado es que tú no puedes transportar adecuadamente oxígeno. Entonces, pues, fuera el tratamiento
cómo tu cuerpo puede compensar esto. Entonces tienes que irte con los órganos que compensan el flujo de sangre y el oxígeno, siendo el corazón, los pulmones y los riñones. ¿Ok? Entonces, como estudiamos anteriormente, si tú estás anémico, tienes poquitos eritrocitos, tienes poquita hemoglobina y tú lo que tú quieres hacer es recircular esa hemoglobina lo más rápido posible en todo tu cuerpo. La pregunta es, ¿y cómo tú logras eso? Bueno, bombeando más sangre por minuto. O sea, que tienes que hacer que tu corazón lata más rápido. Por eso es que el paciente anémico suele estar taquicárdico. ¿Por qué? Porque la idea es que él recircule lo más rápido esos poquitos eritrocitos para poder llevar ese oxígeno lo más rápido a el resto o todo el cuerpo. Lo otro es que necesitas captar más oxígeno del ambiente. ¿Cómo tú captas el oxígeno? Respirando. O sea que respirando más rápido, yo capto más oxígeno con mayor facilidad. O sea que el paciente anémico va a estar taquicárdico y va a estar taquipneico. Créeme que eso cansa. O sea, tú puedes hacer experimento ahorita, agarra y respira 35 veces por minuto. A ver cuántos minutos tú vas a soportar, te vas a cansar, te vas a agotar. Por eso es que el paciente anémico, sí, en su intento de compensación, hasta cierto punto lo logra, pero ese paciente va a estar con mucha debilidad, va a estar cansado. Lo otro es que el paciente va a estar pálido. ¿Por qué? Porque esa poquita sangre que tiene, esa poquita hemoglobina, tiene que derivarse a los órganos que son realmente importantes. Llaman esos órganos principalmente el cerebro y el corazón. Por eso es que la sangre se deriva entonces hacia esos órganos y no requieres que esté en la piel o en las mucosas. Por eso es que el paciente también va a estar pálido, ¿ok? Entonces, como te dije anteriormente, tú tienes un paciente anémico, su corazón y sus pulmones están trabajando a 1000. El paciente está respirando con mucha velocidad, muy rápido. Pero sé que el paciente también puede estar disneico con el tiempo, ¿ok? Recordemos que la disnea no solamente obedece a una falla cardíaca o una enfermedad pulmonar, sino que el paciente anémico también puede estar disneico. Bien, digamos que los riñones, ¿qué papel tienen los riñones en esto? Bueno, la eritropoyetina se produce en los riñones. O sea que si yo estoy anémico, por la razón que más te guste, mis riñones deben producir más eritropoyetina para que yo pueda entonces compensar esa falta de eritrocitos. Habiendo dicho eso, si yo tengo un problema en los riñones, por ejemplo, si yo soy un paciente con falla renal crónica, mi riñón, entre otras cosas, no produce eritropoyetina. ¿Ok? Por lo tanto, los pacientes en falla renal crónica suelen estar anémicos por ese tema de que no producen eritropoyetina. Bien, entonces dijimos que en la anemia el paciente puede estar taquicárdico, puede estar pálido y puede estar disneico. Eso porque el corazón trabaja muy rápido y también la disnea porque el paciente tiene que respirar porque capta mucho oxígeno por minuto. ¿Ok? De todo eso pues va eventualmente a hacer que el paciente se canse con más facilidad. Por eso es que él está todo débil. Recuerda que la taquicardia es para tratar de recircular ese poquito oxígeno lo más rápido que se pueda a lo largo del cuerpo. Entonces, no es normal que tú estés, por ejemplo, taquicárdico en reposo, eso no es normal. ¿Ok? Cuando tú estás taquicárdico en reposo, hay que hacerte, aunque sea un hemograma, ¿ok? Para ver si estás anémico o no. Por ejemplo, estoy aquí sentado ahorita, mi corazón está normal, pero si mi corazón estuviera eso no es normal. O sea, hay que buscar causas cardiovasculares y también causas tipo anemia. Y la segunda pregunta será, ¿pero estoy anémico? La siguiente pregunta es, ¿por qué? Eso es lo que vamos a tratar nosotros de estudiar a lo largo de esta clase. Bien, con respecto a los valores de laboratorio, pues como yo siempre les digo, eso varía de laboratorio en laboratorio dependiendo de los protocolos y los equipos que tengan. Estos son los valores que usa el libro de referencia, más o menos están cerca de la realidad, a través de hemoglobina. ¿Ok? Recordemos que el hematocrito, que es algo que suele pedirse siempre también, tú pides hemoglobina, hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? ¿Ok? El hematocrito es el porcentaje de sangre que solamente corresponde con eritrocitos, ¿ok? No leucocitos, no plasma, no plaquetas, solamente eritrocitos. Y estos de acá serían los valores de referencia para el hematocrito. Ves que en los hombres siempre como esto es superior, ¿no? En los hombres suelen tener más mayor hemoglobina y mayor hematocrito que las mujeres. Bien,
Entonces vamos a ver las causas de anemia. La causa de anemia puede ser que yo produzco menos eritrocitos, puede ser que yo esté sangrando, eso es bastante evidente. Puede ser que yo tenga algún tipo de hemólisis, sobre todo en el contexto autoinmune, maybe. Puede ser que mis eritrocitos estén defectuosos y pues estas cosas también pueden coexistir. Entonces, cada uno de estos ítems vamos a ir desarrollándolo en esta clase. Esto, a ver entonces cómo se puede abordar una anemia. Si el paciente hace un hemograma y el paciente tiene una hemoglobina en 10. O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta de este curso, ¿no? La pregunta siempre aquí termina siendo, ¿pero por qué? Eso es lo que nosotros estudiamos aquí. Bien, vamos primero a estudiar la sección donde producimos menos eritrocitos, ¿ok? Entonces, como dijimos al principio de la clase, tus eritrocitos se forman en la médula ósea en respuesta a la eritropoyetina. O sea que si yo soy anémico porque produzco menos, quiere decir que el problema puede estar en dos sitios, o en la médula ósea o problemas con la eritropoyetina. Como les mencioné anteriormente, sobre todo el paciente con falla renal, sobre todo crónica, entre otras cosas, ese paciente no produce cantidad adecuada de eritropoyetina. Por lo tanto, ese paciente eventualmente va a desarrollar anemia. Lógicamente, el paciente con falla crónica no va a tener anemia y ya, va a tener otra cantidad de montón de cosas. Va a tener desequilibrios hidroelectrolíticos y recuerda que va a tener creatinina alta y también va a tener BUN alto, pero no tan alto como una falla prerrenal. Es importante decir eso, ¿no? Porque pues no puedes tener un boom alto porque el riñón no sirve. Ok, perdón, sí está alto, pero no marcadamente elevado, que está alto, pero no tanto. Es importante hacer este tipo de, de aclaraciones. Bien, la pregunta para mí sería en la clase, oye, ¿y esto que está acá qué es? Y yo creo que aquí todos, bueno, quiero creer yo, ¿no? La verdad es que pues no voy a meter mis manos en el fuego por nadie, pero creo que todos me van a decir con mucha propiedad, esto es tejido adiposo, que esto es grasa. Recordemos de su curso de histología que en la médula ósea hay una parte de hematopoiesis, o sea, con los precursores, ya sea eritroides, granulocíticos, megacarocíticos, y hay otra parte de grasa. En la médula ósea suele haber grasa, ¿ok? Entre más viejo eres, más cantidad de grasa tienes, más porcentaje de grasa tienes. En esta médula ósea, que es una biopsia médula ósea, por cierto, hay pura grasa. O sea que la celularidad está en cero, ¿ok? Estas médulas óseas que son pura grasa y no hay hematopoiesis, se ven en las anemias aplásicas. O sea, aplástica quiere decir que todo está barrido. La línea roja, la línea de leucocitos y de las plaquetas, todo está inexistente. Hace un hemograma al paciente y todas las cuentas están bajas. Por eso es que el paciente va a estar pancitopénico, ¿ok? Pancitopénico, pan de todo, cito de células, penia, ausencia. O sea, todas las líneas celulares están por el piso. ¿Mm? Eso es importante aclararlo. ¿Por qué ocurre anemia plástica? Bueno, pues una anemia secundaria autoinmune, quimioterapia, medicamentos pueden eh, llevar a eso. Lo otro que puede ocurrir es que tengas un tipo de proceso que infiltre la médula ósea y ocupe los compartimientos normales de la hematopoiesis. Por proceso infiltrativo me refiero a algo maligno, ¿ok? Una leucemia, una metástasis en la médula ósea que va entonces a ocupar los espacios que corresponden con hematopoiesis normal y entonces el paciente va a quedar con algún tipo de citopenia. En este caso estamos hablando principalmente de la anemia, ¿no? O lo otro es que no tengas la materia prima necesaria para la producción de eritrocitos. Aquí principalmente vemos las anemias por deficiencia de hierro, la que es por deficiencia de B12, slash deficiencia de folatos. Vamos a ver estos conceptos con más detalle a lo largo de la clase. Mira, por ejemplo, esto que está acá. Esto obviamente no es una médula ósea, esto es un frote de sangre periférica y tienes estas células enormes, con núcleo enorme y relativamente poco citoplasma. Son blastos. ¿Mm? Tú no debes tener blastos en sangre periférica.
la presencia de blastos en la sangre periférica siempre indica algo anormal. Si el número ese llega al 20% o más, tú tienes, bueno, tú no, el paciente tiene una leucemia aguda. Eso quiere decir que la médula ósea está tan saturada de blastos que esos blastos salieron a presión de la médula ósea y ahora están presentes en la sangre periférica. Siguiente pregunta. Oye, ¿esto es una leucemia qué tipo? ¿Mieloide? ¿Linfoblástica? Bueno, yo diría que no es correcto aventarse a decir qué tipo de leucemia es en el terreno exclusivo de la morfología. Las leucemias, para establecer qué tipo son, tienes que estudiar es el fenotipo. Y el fenotipo excede el alcance de la morfología. Para estudiar fenotipo en sangre periférica, el mejor tipo de estudio es la citometría de flujo, ¿ok? Si tú quieres ver si este blasto es de línea tal o línea la otra, la que más te guste, claro, la sospecha parte de la morfología, eso también es cierto, tú utilizas es la citometría de flujo, ¿ok? Eso yo asumo que tú lo verás con más detalle en tu curso de hematología. Sin embargo, si esto fuera en médula ósea, que sí es tejido, el estudio que se usa es los marcadores de inmunohistoquímica. Bueno, cuando hay leucemias agudas o anemia plástica, aparte de haber anemia, también están por el piso las otras cuentas. El paciente puede estar leucopénico, trombocitopénico. O sea, cuando tienes todo bajo, pues tú no piensas de que, yo tengo todo por el piso, no, esto es presencia de hierro. No, de ninguna manera. Tienes que estudiar esa médula ósea, ¿ok? O sea, recuerda que, pues, para eso es el hemograma, no nada más para la hemoglobina, es para ver todo. Si lo único que está mal es la hemoglobina, bueno, tú piensas en cosas más leves, pero si todo está por el piso, tú sí piensas en cosas más terribles, ¿no? Obviamente, cuando hay algún tipo de leucemia, linfoma, el paciente va a tener esos síntomas inespecíficos, perdón, tipo fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga. Recordemos una máxima de esto. No vamos a pretender diagnosticar en base a un laboratorio, ¿ok? El paciente tiene un contexto clínico que nunca tiene que ser dejado de lado. Por eso es que, pues, tampoco crean de que, mira, veo un hemograma con una leucocitosis. Es una leucemia tal. No funciona así. Bien. Entonces, vimos la parte donde falla es la médula ósea, otra fallando es la eritropoyetina, pero lo que puede fallar entonces también es la materia prima para producir eritrocitos, ¿ok? Llámale a esa materia prima hierro, vitamina B12 o también los folatos, ¿no? Siendo la más famosa de esta, la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ok? El hierro es muy útil para cualquier cantidad de funciones. Puntualmente en esta clase de hoy, el hierro es importante para la producción y la función de la hemoglobina, ¿ok? Tú sabes muy bien que como parte de la diferenciación terminal del eritrocito, es una célula muy curiosa, ¿ok? El eritrocito no tiene núcleo y tampoco tiene mitocondrias. ¿Por qué? Porque él elimina todos esos tipos de estructuras para dar lugar a contener pura hemoglobina. Hemoglobina que es necesaria para transportar el oxígeno, ¿ok? Entonces esa hemoglobina es la que hace que el eritrocito tenga en tinciones de rutina ese carácter tintorial acidofílico, ¿ok? Se ven los puntos rojitos, son bastante bonitos, debido a su gran cantidad de hemoglobina. Eso es lo normal. Cuando por alguna razón el paciente tiene deficiencia de hierro, el eritrocito en un frote de sangre periférica se verá así como lo tienes aquí principalmente, tan blancos, ¿ok? Tan pálidos y tan chiquitos, tan pequeños. Por eso es que la anemia por deficiencia de hierro, desde el punto de vista morfológico, suele ser una anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Obviamente hay otras cosas que ver, pero bueno, repito, esto simplemente es una clase generalista. Yo sé que eso tú lo ves con mucho más detalle en otros cursos, laboratorios, et al, que repito, pues exceden el alcance hasta este punto de esta materia. Bien, ¿alguno de ustedes habrá estado embarazada o conocerá a alguien cercano embarazado? Las embarazadas o les embarazadas
suelen tener o pueden tener a veces un signo bien curioso, ¿no? Que es el deseo de comer cosas que no son comida. Por ejemplo, la embarazada ve tierra, quiere comer hielo. Eso se llama pica. ¿Ok? Eso es un signo bien curioso, no está bien descrito del todo, y es, por así decirlo, es como el instinto de buscar hierro porque yo tengo deficiencia de hierro. Sobre todo es clásico ver eso de las mujeres embarazadas que por alguna razón tienen algún tipo de anemia y están buscando el hierro instintiva y desesperadamente. Bien, dependiendo de la severidad de la anemia por deficiencia de hierro, vamos igual a ver los clásicos signos de la anemia, ¿no? Taquicardia, taquipnea y también la palidez. Y obviamente, fuera de la clínica, también hay que entonces aquí medir el hierro sérico, que debe estar bastante disminuido, ¿no? Lo otro que es importante con este paciente es el abordaje de la cinética del hierro, porque esta anemia por presencia de hierro hay que diferenciarla de otras anemias, por ejemplo, la anemia por enfermedad crónica, donde también el hierro se altera. ¿Cómo diferencias eso aparte de la clínica? Bueno, con esta famosa y así llamada cinética del hierro. Durante la cinética del hierro, pues, nosotros estudiamos a esto, chuleta, listo. Eh, oh my God. Una cosa que, X, ¿no? Qué pereza, brother. Qué pereza. Bueno, X, eso es eso es otro tipo de situación. Esto, esto llamamos la cinética del hierro, ¿no? O sea que la ferritina, su función es almacenar hierro, ¿no? Ferritina encuentras en muchos lados del cuerpo, sobre todo en órganos hematopoyéticos, vasos, médula ósea, etcétera. ¿Ok? Si tú tienes mucho hierro, ¿ok? También debe estar elevada la ferritina para poder almacenar ese hierro extra. Si no tengo hierro, o tengo poco hierro, requiero poca ferritina. Por lo tanto, la ferritina suele estar disminuida en la anemia por deficiencia de hierro. La transferrina, por su parte, se encarga de transportar el hierro en la sangre. ¿Ok? En ese sentido, la función de la transferrina se mide de forma indirecta por la capacidad total de fijación de hierro. Yo siempre uso el ejemplo de un metrobús, ¿no? En este caso también aplicaría el metro en tiempos más modernos. Si el metro está vacío, cabe más gente. ¿Ok? En este caso, si hay poquito hierro, yo puedo fijarlo más a la transferrina. O sea, la transferina está vacía, le cae mucho hierro. ¿Ok? Si yo tengo poquito hierro, la transferencia está vacía, la capacidad de hierro está aumentada. ¿Ok? Así es como funciona esto. O sea, cuando tú tienes poquito hierro, la transferencia está ávida de hierro, ya puede ocupar mucho hierro. O sea, que una capacidad aumentada de fijación de hierro. ¿Ok? Se traduce también en anomalías asociadas con la deficiencia de hierro. Entonces, en resumen, la anemia ferropénica tienes disminución de la ferritina porque no tienes necesidad de almacenar hierro y tienes aumento en la capacidad total de fijación de hierro porque tienes espacio extra para ligar hierro. ¿Ok? Es importante que usted conozca esos conceptos básicos de la cinética del hierro. Bien, antes de evaluar, no voy a hacerle zoom, antes de evaluar la sección esta, el folato y la B12 es la vitamina B12, ¿no? Le diré B12 porque obviamente es más corto y pues me cuesta menos pronunciarlo. Mira ese frote a la derecha. Yo puedo ver el cursor y pasearme libremente sin dificultad entre los eritrocitos. Hay mucho espacio blanco. Eso es propio de una anemia, ¿ok? El paciente anémico tiene poquito eritrocitos. Eso es lo primero. Ahora sí, habiendo definido ese concepto, vamos nosotros a estudiar, oye, ¿y por qué el paciente está anémico? ¿Ok? ¿Qué otros hallazgos en este frotis me orientan al potencial responsable de la anemia de ese paciente? ¿Ok? Y en esta sección saltamos del hierro a ver el folato y la B12. Folato y B12 son importantes para ensamblar adecuadamente los eritrocitos.
y otras células de la hematopoiesis también, por cierto, porque son fundamentales en el metabolismo del DNA. O sea, si yo tengo deficiencia, ya sea de folato o de B12, mis eritrocitos no se van a ensamblar de forma adecuada. ¿Ok? Voy a tener eritrocitos maduros, prematuros, que son liberados tempranamente a la sangre. Entonces yo voy a tener en sangre periférica estos eritrocitos grandototes. ¿Ok? A esa manera le llaman megaloblastos. Son prematuros, son inmaduros aún. Por eso es que la anemia por deficiencia de B12 o folatos, ambas aplican, son consideradas anemias macrocíticas, ¿no? Recordemos que la ausencia de estos elementos no solo afecta al eritrocito, también afecta a los leucocitos. Por eso es que un hallazgo característico de estas anemias es esto que está acá. Se llama un neutrófilo hipersegmentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es demasiado. Entonces, los neutrófilos hipersegmentados son característicos de las anemias, ya sea por deficiencia de B12 o de folatos, junto con los eritrocitos grandototes. Bien, recordemos que hasta este punto estas anemias son igualitas. Entonces, ¿cómo yo sé si lo que está fallando o que está deficiente es el folato o la B12? Bueno, probablemente lo más fácil es definir ahí, bueno, agarra una aguja, pincha al paciente y mándale niveles de B12 y de folato. Eso sería bastante lógico, ¿no? Pero bueno, eso pues será lo más inteligente, pero bueno, esto es la fisiopatología y hay que estudiar otro tipo de cosas. Desde el punto de vista clínico, en la defensa de B12, el paciente supuestamente tiene síntomas neurológicos, pero bueno, eso no lo veremos porque usted no es paciente y yo tampoco, y ni quiero ni me interesa. Vamos entonces esto por acá, lo mismo, ¿no? Tú puedes pasar tu cursor libremente entre los eritrocitos, o sea, hay poco eritrocito, y tienes entonces unos grandototes, son los megaloblastos y neutrófilos hipersegmentados. Tienes estos acá, estos dacriocitos, pero bueno, yo no voy a hablar de ellos hoy porque pues ya esto es excederme de lo que me corresponde. Pero bueno, estos son hallazgos de una anemia por deficiencia de folatos o B12, pero caray, ¿cómo las distingo? Bueno, primero definir por qué alguien tuviera deficiencia de alguno de estos elementos. Bueno, lo primero sería preguntar la dieta, ¿no? Sabemos que las verduras son ricas en folatos, pero pobres en B12. Por eso es que la gente que tiene dietas vegetarianas estrictas o alguien desnutrido puede tener deficiencia de B12, que mejora con corregir los hábitos de la dieta, ¿ok? Entonces, pues, por eso es que esa gente que hace dietas veganas estrictas también debería suplementarse con suplementos. Valga la redundancia, ¿no? Usted pregunta la dieta, ¿no? Corrigiendo la dieta, se puede corregir gran parte de estas deficiencias. Bien, lo otro sería, pues, que yo tengo algún problema de absorción de folato o de B12. O sea, quiere decir que yo tengo algún tipo de problema a nivel del intestino delgado, algún tipo de enfermedad tipo malabsorción, como hemos visto en la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, que son enfermedades, sobre todo la de Crohn, que corresponde a el grupo de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, usted no me va a dejar mentir, eso lo hemos visto en la discusión de los talleres. Pero claro, ¿no? Para poder saber esto, tú tienes que haber asistido a los talleres. Bueno, ya es otro tema. Yo dije que yo no iba a regañarlos más porque, pues, ay, eso me desgasta y yo no me quiero desgastar. La verdad que no, es agotador. Ok, bien. La otra pregunta. ¿Dónde se produce esto? No, mejor dicho, para absorber a la B12 necesitamos el factor intrínseco. O sea, la pregunta es, ¿y dónde se produce el factor intrínseco? Bueno, se produce aquí en el estómago, en la célula parietal. Entonces puede ser que el problema no sea la B12, sino que es el factor intrínseco como tal. O sea que el problema es mi estómago, es mi célula parietal. Cuando ocurre esa anemia secundaria a problemas por producir factor intrínseco por problemas con las parietales, esa es la famosa anemia perniciosa. Y ocurre, por ejemplo, en el contexto de una gastritis autoinmune, ¿okay? Los anticuerpos destruyen mis propias parietales y entonces no produzco, entre otras cosas, factor
intrínseco y obviamente va a tener una anemia por deficiencia de B12 porque no la puede absorber. Sin factor intrínseco es imposible absorber B12 a nivel del intestino delgado. Hay otras causas menos comunes, como medicamentos o aumento de demanda, pero bueno, son más random. Lo que sí vamos a hacer bastante énfasis en esto que está acá, en algún tipo de problema con la B12 o con el intestino delgado. ¿Ok? Bien, como les adelanté en la diapositiva anterior, en nuestro estómago, sobre todo en la mucosa del cuerpo, en la mucosa productora de ácido, o sea, la mucosa oxíntica, nuestras parietales, aparte de producir eh, yo no sé si dice ácido clorhídrico o ácido hidroclórico. Es que yo creo que en inglés es hydrochloric. Whatever. El estómago, la parietal produce ácido clorhídrico. No sé, por favor, si usted alguno sabe, pues le agradezco que me haga esa salvedad cuando se acuerden, ¿no? Pero aparte de producir ese ácido, la parietal también produce factor intrínseco, ¿ok? Ese factor intrínseco es necesario para que nosotros absorbamos la vitamina B12 en el intestino delgado, principalmente en el ilion terminal. Dos elementos aquí entonces. Si yo tengo problemas con el factor intrínseco o problemas con el ilion terminal, entonces yo voy a tener deficiencia de vitamina B12. En esas que te mencioné anteriormente, la anemia perniciosa, tú produces una enfermedad autoinmune o de base autoinmune, donde produces autoanticuerpos que atacan a la célula parietal. Y sin parietal, yo no produzco vitamina B12, perdón, no produzco factor intrínseco, perdón. Y sin factor intrínseco, no voy a poder absorber adecuadamente vitamina B12, que es una enfermedad tipo autoinmune. Hay otras gastropatías autoinmunes que destruyen las células parietales como esto que es acá, ¿no? Acá yo te pregunto, oye, aquí ¿qué tú ves? Yo te digo, es una biopsia de estómago. Bueno, lo que hay ahí son, si haces más zoom, adivina qué son. Son células caliciformes, ¿ok? Esto es una metaplasia intestinal. Recordemos que la metaplasia intestinal es un tipo de adaptación celular que ocurre en respuesta a un ataque continuo a la mucosa del estómago, en este caso, al punto que la mucosa se transforma en una que esto sí pueda soportar ese exceso de ácido, ¿no? Las etiologías son diversas, Helicobacter pylori, exceso de AINES, en este caso un ataque autoinmune constante. O sea, en esta gastropatía autoinmune, sí, yo reemplazo la mucosa original por una mucosa que produzca moco protector. El problema es que perdí la parietal, perdiéndose la producción de factor intrínseco. Por lo tanto, no voy a poder acumular, perdón, absorber vitamina B12 y por lo tanto voy a quedar eventualmente anémico. Otro está súper inflamado, ¿ok? Esto es una gastritis, le llaman gastritis autoinmune, ¿no? Entonces, esa es otra causa de déficit de factor intrínseco que eventualmente va a llevar a problemas con la absorción de vitamina B12. Bien, ¿qué cosas pueden afectar en su contraparte al intestino delgado? Lo más común es una enfermedad inflamatoria tipo Crohn o enfermedad celíaca. La celíaca aquí es muy puntual. Y lo otro es algo tipo infeccioso, pero bueno, eso sería más autolimitado porque las infecciones eventualmente se corrigen y santo remedio. Lo otro que puede ocurrir es que al paciente lo operaron. Ponte que el tipo se le perforó el intestino delgado, lo metieron al salón de operaciones, clac, clac, le quedaron un buen pedazo y como en el intestino delgado, mi capacidad de absorber B12 obviamente va a disminuir, ¿ok? Lo otro puede ocurrir también en el estómago. El paciente ponte que tuvo un tumor del estómago, le quitaron gran parte del estómago y en eso también se llevaron a las parietales. Por lo tanto, entre otras cosas, ese paciente con el tiempo también puede estar anémico, ¿no? Entonces, pues, todas esas cosas son posibles variables que tú estudias al momento de estudiar por qué el paciente tiene deficiencia de B12. Bueno, quizás no desde el punto de vista práctico, porque en el mundo real no se usa eso, pero sí es útil desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tratar de dilucidar dónde está ocurriendo la deficiencia de B12? ¿Ok?
Y allí es bastante útil, repito, el punto de vista teórico, ese test de Schilling, ¿ok? Él nos indicaría a nosotros dónde está ocurriendo el problema con la B12. Bien, en el test de Schilling, obviamente tienes un paciente con deficiencia de B12, anémico, bueno, es un paciente ficticio, ¿no? Entonces, a ese paciente con esas características clínicas, tú le vas a administrar una dosis intramuscular de vitamina B12 no radiactiva, ¿ok? Teóricamente, esa dosis tiene que saturar, llena todos los receptores de B12 de este paciente. Acto seguido, le das al paciente un shot de vitamina B12 radioactiva. O sea, le pusiste dos cosas. Le inyectaste B12 no radioactivo y el paciente ingirió B12 radioactivo. Aquí sí voy a leer porque esto es un poquito, pues, medio tricky, ¿no? Bien, dice aquí, ¿qué sucedería en una persona normal, como tú o como yo? O en un paciente con deficiencia de B12 que está secundario al consumo en la dieta. Bien, si tú entonces me diste yo gluc, me tomé el B12 radioactivo, ¿ok? Esto, y bueno, ese B12 radioactivo debe unirse al factor intrínseco y eventualmente eso debe ser absorbido en el hilio. En mí porque yo estoy sano, ¿ok? Yo estoy sano porque yo produzco adecuadamente mi factor intrínseco. Por lo tanto, yo voy a absorber este B12 radioactivo. Pasa a la sangre, ¿ok? Esto, pero como no lo necesito, porque recuerda que ya mis receptores están ocupados, entonces yo lo voy a eliminar por la orina, ¿ok? Yo voy a eliminar toda esa B12 radioactiva por la orina, ¿ok? Entonces, eso se puede medir. Esto es lo que ocurre en una persona normal. Yo elimino ese B12 radioactivo. Dicho de otra forma, eso ocurre porque yo absorbo adecuadamente y porque yo produzco factor intrínseco, perdón, adecuadamente. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en una persona normal o en una persona que tenga B12 deficiente por un tema de la dieta. ¿Ok? Ahora, recordemos que la anemia perniciosa, por un tema de la célula parietal, sobre todo autoinmune o quirúrgico, ¿por qué no? No existe factor intrínseco. Sin factor intrínseco, tú nunca vas a absorber la, la vitamina B12 radioactiva. Nunca llega a la sangre, por lo tanto nunca llega al riñón, por lo tanto nunca va a llegar a la orina. Te lo tomaste, gluc, y así mismo eventualmente lo eliminarás por las heces, por vía gastrointestinal, pero no por la orina, porque nunca pasó a la sangre, porque nunca se absorbió. Por lo tanto, si no tengo B12 reactivo en orina, quiere decir que esto puede ser una anemia perniciosa o que existe algún tipo de problema con la absorción de la vitamina B12. Bien, ¿cómo entonces nosotros vamos a distinguir entre estos dos escenarios, no? Se repite todo el test de Schilling de nuevo, solamente que ahora al paciente tú también le vas a administrar factor intrínseco. ¿Ok? Agarra una jeringa con factor intrínseco burrup y se lo administras. ¿Ok? Aquí más IF, más intrinsic factor. Si el problema es anemia perniciosa, el factor intrínseco que inyectaste debe corregirlo y por lo tanto tiene el paciente que orinar B12 radioactiva. ¿Ok? Pero si eso no lo corrigió, quiere decir que el problema es el intestino delgado. ¿Ok? Quiere decir que el problema es la superficie de absorción, ya sea probablemente por una enfermedad de mala absorción tipo celíaca o tipo Crohn. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te ayudaría entonces a ti a dar con una respuesta. Bien, esto no lo van a entender buenas a primeras. Esto tienes que leerlo, en el libro sale, tienes que repasarlo para poder entenderlo, ¿no? Yo sé que de buenas a primeras, pues, el asunto es medio abstracto, es medio irreal, pero bueno, difícil e imposible de entender, pues tampoco así es. Pero sí tienes que llegar un poquito de tiempo a entender, desde el punto de vista fisiopatológico, cómo funciona este test de Schilling. Repito, en la práctica real no se usa esto, pues, porque pues, hay métodos superiores, pero sí es útil para comprender
el contexto fisiopatológico. Bien, vamos a tratar entonces a otro tipo de anemia, ¿no? De la botella ruidosa. Anemia que sea por una hemorragia. Bueno, cuando la hemorragia es evidente, pues no sorprende que el paciente esté anémico. O sea, una persona, por ejemplo, que tenga sangrados menstruales muy abundantes, una mujer en este caso, pues si está anémica secundaria a eso, no sorprende, porque pues eso es bastante evidente. Pero lo que sí es cierto es que puede haber sangrados ocultos, sangrados que son discretos pero constantes, como una pluma que clup, gotea, gotita, gotita, gotita. Eso ocurre, por ejemplo, en el cáncer de colon a veces, que el paciente gotita, 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 que no es un sangrado evidente, pero con el tiempo, de forma crónica, con los meses, sí provoca algún tipo de anemia. Por eso es que el estudio de cáncer de colon orienta algo la sangre oculta en heces. Orienta porque sangre oculta en heces no es igual a cáncer. Hay cualquier otra cantidad de etiologías que pueden causar sangrado en las heces. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, algo infeccioso, divertículos. O sea, no creas que sangre es igual a cáncer en heces, por Dios, de ninguna manera. Bien, lo otro que puede haber es que tengas destrucción de los eritrocitos, o también llamada hemólisis, ¿no? Para que eso ocurra, tiene que haber problemas ya sea con la membrana del eritrocito, con la hemoglobina, o problemas con las enzimas propias del eritrocito, ¿no? Sobre todo recuerda que el eritrocito es eliminado en el vaso, en la pulpa roja, principalmente en lo que nosotros llamamos los cordones de Billroth. Eso ocurre más o menos a los 120 días de vida del eritrocito de forma normal. Entonces vamos a ver en qué escenarios eso ocurre de forma prematura, o sea, de forma anormal. Entonces, esa destrucción de eritrocitos puede ser por factores externos o por problemas intrínsecos del eritrocito. Por ejemplo, tú conoces bien este laboratorio de líquidos electrolitos. Tú agarras un eritrocito y lo pones en una solución hipotónica, como el agua destilada. El agua va a pasar hacia adentro del eritrocito con la intención de balancear todo. El eritrocito blue se hincha, eso es lo normal. Pero una persona con fragilidad osmótica que tenga problemas con la membrana plasmática, el eritrocito se hincha tanto que se puede romper, ¿ok? Y entonces va a haber hemólisis. Eso está bien descrito. Bien, vamos a ver entonces las causas, los factores externos o extracorpusculares que pueden llevar a hemólisis. Bueno, aquí hay un tema autoinmune que es bien descrito, infecciones como la malaria que tú verás en tus cursos diversos, hay medicamentos que provocan esto, o un vaso que también destruya mucho, ¿no? También puedes tener, por ejemplo, un paciente con una prótesis valvular, que eso provoca un flujo muy turbulento y golpea los eritrocitos y hace que adquieran estas formas curiosas, ¿no? Estos helmet cells, que parecen como un casco. Son eritrocitos con formas extrañas. Bien, denme un segundito y ya regreso. Bien, entonces hasta este punto es meritorio volver a mencionar
que como parte de la maduración normal del eritrocito, estos se deshacen de su núcleo y se deshacen de todas sus mitocondrias. Esto para poder transportar la mayor cantidad posible de hemoglobina. Entonces, un segundito, dame un segundo aquí que ya, entonces, el eritrocito se deshace de todos esos organelos para poder llenarse de pura hemoglobina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, aparte de hemoglobina, el eritrocito tiene su membranita plasmática y también tiene enzimas, ¿no? Enzimas importantes para su metabolismo. Entonces, resumiendo eso, podemos decir que en el eritrocito hay tres elementos que nos interesan. Está la hemoglobina, está la membrana y están las correspondientes enzimas, que es importante mencionar esto. Ya vamos a estudiar problemas con cada uno de esos componentes. ¿Ok? Recordemos la hemoglobina. Es una proteína constituida por cuatro subunidades, dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Entonces puede haber mutaciones que hagan que esta hemoglobina sea anormal. ¿Ok? El mejor ejemplo de eso, el prototipo, ocurre con la anemia falciforme. O puede ser que tengas menos cantidad de cadenas, que eso ocurre en las talasemias. Bien, vamos a hablar de anemia falciforme, porque la anemia falciforme es un tipo bien característico de anemia. En la anemia falciforme lo que es una mutación en la cadena beta de hemoglobina. ¿Ok? Ves aquí que tienes un simple cambio de nucleótidos que lo que hacen es que se codifique una valina mutante. El resultado de esto será una hemoglobina que es anormal, que cuando el paciente se desoxigena por algún tipo de estrés fisiológico, fiebre o alguna infección, el eritrocito ¡cluc! Se transforma a su morfología falciforme, ¿ok? Sí, pues se llama sickle cell, ¿no? El problema con estos eritrocitos es que son menos flexibles, llegan entonces a los vasos más pequeños, ahí se atascan y entonces allí van a obstruir. Todo eso ocurrió por un simple cambio de nucleótidos que pues parece algo tonto, pero mira tú, todo lo que causa una mutación tan silente, tan aparentemente inofensiva. Bien, tienes un frote acá a la derecha y ves que tienes mucho espacio libre, hay anemia, tienes eritrocitos pálidos y también tienes estos largaditos. Esos son los sickle cells, también llaman drepanocitos, también les llaman eritrocitos falciformes. Entonces, esos eritrocitos obstruyen los vasos y cuando los obstruyen, el tejido que irrigaba ese vaso sufre isquemia y eso duele, ¿no? Hay dolor óseo, hay isquemia renal, hay isquemia cerebral. Esos son puras complicaciones que ocurren en los pacientes que son falsémicos. Ahora, cuando tú un paciente con anemia falciforme, eso es una enfermedad bien, te sufre mucho, te tiene mucho, realmente mucho dolor. Por eso es que cuando tú te vas a casar o cuando te quieres reproducir, deberían tamizarte para que tú no pases tu hemoglobina deficiente a tu hijo, porque realmente pues no tiene cura eso. Tendrá manejo, pero no tiene cura. Bien, a largo plazo, el problema es que estos eritrocitos falciformes van al vaso y se quedan atascados prematuramente en el vaso y el vaso lo destruye todos. Por eso es que el paciente con anemia falciforme va a estar anémico secundaria a la hemólisis masiva que ocurre entonces en ese vaso. Cuando hay mucha hemólisis, el eritrocito se abre y libera bilirrubina. Por eso que el paciente también puede estar ictérico. Pero recordemos relacionado con la clase anterior que va a estar ictérico debido a que se acumula la hemoglobina no conjugada, porque eso nunca pasó por el hígado.
El punto es que el vaso trabaja tanto que se pone grande, que hay hiperesplenismo, y llega un punto que se satura tanto de eritrocitos que se obstruye y se infarta. ¿Ok? Lo mismo ocurre a nivel renal con tanta obstrucción, y como hay tanta hemólisis con tanta bilirrubina, el paciente puede hacerte pues piedras a nivel renal. Bien, eso con respecto a la falciforme. Con respecto a la talasemia, tiene mutaciones que hacen que se pierdan alguna cadena de la hemoglobina. Entonces, por lo tanto, tienes menos cantidad de hemoglobina para que el eritrocito transporte oxígeno. El paciente va a tener una anemia microcítica, sobre todo con estas células targetoides, que parecen como si fueran un tiro al blanco, ¿no? Eso es curioso la talasemia. Pero no son únicas de estas, también las puedes ver en, pues, deficiencia de hierro, enfermedad hepática, las propias falciformes. Bueno, bien, aquí voy medio rápido porque repito, pues esto tú lo debes ver con más detalle es en tus correspondientes cursos. Si me pongo yo a hablar puntualmente de cada una, pues no termino, ¿no? Lo otro que puede existir son defectos en la membrana del eritrocito. Recordemos que el eritrocito es flexible, ¿ok? Él puede viajar libremente a través de los capilares más chiquititos. O sea, hay capilares tan pequeñitos que solamente va a caber un eritrocito a la vez. Y para que eso ocurra, la membrana tiene que ser flexible, tiene que poder deformarse y comprimirse para que el eritrocito pueda viajar con la mayor libertad posible. Eso ocurre en un eritrocito sano, ¿ok? El problema es que no hay problemas con la membrana esta y entonces el eritrocito no se puede deformar con facilidad. ¿Ok? Eso ocurre en esa esclerocitosis hereditaria, donde la membrana es anormal y el eritrocito queda atascado en sitios donde no debe, como el vaso o el hígado, donde son eventualmente destruidos. Por eso es que el paciente va a estar anémico secundario a hemólisis. Bien, lo otro que puede ocurrir es que tengas problemas con el metabolismo del eritrocito. Recuerda que no tiene el mitocondrias. Por lo tanto, él requiere de glucólisis para obtener su energía. Si tú recuerdas tus cursos de bioquímica, del punto de vista de producción de ATP, la glucólisis es ineficiente. Es mucho más eficiente la fosforilación oxidativa, pero para esta se requieren mitocondrias. Y el eritrocito, curiosamente, no tiene mitocondrias, ¿ok? Entonces aquí puedes tener deficiencias enzimáticas, como glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, lo que lleva a que el eritrocito no soporte el estrés oxidativo, ¿ok? Y entonces, pues, como no se lo soportan, se destruye y eso puede llevar a anemia. Aquí voy rápido porque sinceramente, pues, yo no soy esto ávida amante de la bioquímica, ni tampoco profeso serlo. Bien, también puede haber defectos intracorpusculares, ¿no? Que pueden llevar a que el eritrocito, pues, sufra o se destruya. Esos defectos pueden coexistir. ¿Ok? Pueden coexistir defectos con la membrana, defectos con la hemoglobina, defectos con las enzimas. Todos van a llevar entonces a diferentes grados de hemólisis. Importante entonces la que he mencionado yo, la esferocitosis, la anemia falciforme, las enzimáticas, las talasemias, todas curiosamente son hereditarias, ¿ok? Otro tipo de anemia es la anemia por enfermedad crónica. La enfermedad crónica tú la conocerás con más detalle en el contexto intrahospitalario, ¿no? Enfermedad paciente con tuberculosis, con cáncer, paciente con diabetes descompensada, paciente con, qué sé yo, lupus, artritis reumatoide, enfermedades crónicas que son debilitantes, que por diversas razones, en ese paciente con enfermedad crónica va a haber dificultad para el uso del hierro, ¿no? La enfermedad crónica almacena el hierro de forma inadecuada, y por lo tanto sus tejidos no lo pueden aprovechar adecuadamente. No es que no hay problemas con la liberación de hierro, con la absorción de hierro. O sea, no es que no tengas hierro, es que el hierro por la enfermedad crónica no se aprovecha de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrirá con la técnica del hierro en el paciente con anemia por enfermedad crónica? Este paciente almacena hierro en exceso porque no lo usa. O sea, hay un almacenamiento inadecuado del hierro. Recordemos que el hierro se almacena en la ferritina, por lo tanto el paciente va a tener exceso de ferritina. Lo contrario acá con la transferrina.
Es como tú te quisieras meter al metro cuando está hora pico, cuando está llenísimo. Va a ser muy difícil, ¿ok? Este paquete tiene demasiado hierro que no usa, por lo tanto, no puede ligar más hierro. Por lo tanto, la capacidad total de ligar hierro va a estar bien disminuida. Eso es, contrasta perfectamente con la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, de forma resumida, en anemia por enfermedad crónica, tienes aumento de ferritina y disminución de la capacidad de ligar hierro. Eso es perfectamente contrario a lo que ocurriría con una anemia real por deficiencia de hierro. Bien, hablando un poquito de los frotis de sangre periférica, repito, un poquito porque después eso tú lo debes ver con más calma en tus respectivos cursos y ya en microscopio, en temas reales, pues porque pues aquí son imágenes de la botella que hace bulla, ¿ok? Esto, tú evalúas cómo están tus eritrocitos, están chiquititos. Para eso tienes que saber cuánto mide un eritrocito normal, que son de 7.2 a 7.3 micras en promedio. Esos valores son variables, eso no es una regla así estricta. Tú puedes tener un eritrocito que es chiquitito, microcítico, o uno que es grande, ¿no? Que es macrocítico. No es lo mismo. Y lo otro que puede tener es eritrocitos de formas anormales, ¿no? O sea, se llaman de que anisocitosis, etcétera. Bien, recordemos que las microcíticas se asocian principalmente con deficiencia de hierro, por ejemplo, mientras que en la talasemia es las targetoides. O sea, ahí tú vas viendo, desde el punto de vista morfológico, cuál anemia orienta más, ¿no? Bien, recordemos que en las macrocíticas se asocian es con problemas en la maduración del eritrocito. Esto se relaciona con deficiencia de B12 y de folatos. No solamente va a haber eritrocitos grandototes, sino que también va a haber neutrófilos hipersegmentados. Eso es útil al momento de evaluar anemias de tipo megaloblásticas, ¿no? Recordemos que anemias como la falciforme, donde tienes definitivamente eritrocitos falciformes que son característicos de esta, o esferocitos en la esferocitosis hereditaria. Repito, aquí voy rápido porque pues estos de de sangre periférica sí requiere su curso específico como tal. Bueno, el paciente está anémico, ya lo estudié. Entonces, ¿cómo se maneja la anemia? Bueno, tienes que tratar la causa subyacente, tienes que ver qué es lo que la está causando y tratarlo. Y depende si la anemia es muy severa. O sea, si el paciente tiene 1 gramo menos de anemia, una mujer con una anemia en 11, o sea, que la vas a transfundir. No, con calma, tranquilo. Si la paciente está tranquilita. Es más, la paciente vino a hacer su chequeo anual de eritrocitos. Su chequeo anual de salud, si es un hemograma y tiene hemoglobina en 11. Y te pregunta, ¿cómo te sientes? Me siento perfectamente bien. Ah, bueno, con calma. ¿Ok? Coge tu suplemento aquí, corrige la dieta, coge más lentejas. Y al mes siguiente ya está bien. Ya, o sea, tampoco hay que correr. Ay, chuchi, la anemia. Vamos a salir todo el mundo corriendo. Dios mío, no puede ser. Qué tragedia. No, hay que evaluar la severidad de la anemia. Las anemias leves, que son presencia de hierro, folatos o B12, corrigen con dieta o con suplemento. Fine, perfecto. Ya si un paciente hospitalizado que está muy anémico, una anemia en 4 o 6, eso sí va a meritar una transfusión, ¿ok? Eso sí ya es otra cosa. O lo otro es que si es por enfermedad crónica, primero tiene que compensarse la enfermedad de fondo, si no la anemia pues va a seguir allí. Bien, otro elemento importante con las anemias son los reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos son la forma inmediatamente previa al eritrocito. ¿Okay? Son eritrocitos que aún tienen en el citoplasma de ellos fragmentos de ribosomas libres, que lo ves con estas estaciones supravitales, esas las metilen blue. ¿Por qué yo tengo reticulocitosis? Bueno, porque frente a una anemia, mi médula ósea comienza a bombear desesperadamente eritrocitos y puede que esos eritrocitos que se liberen sean aún eritrocitos inmaduros, o sea, reticulocitos. O sea, cuando tuve una reticulocitosis, la médula ósea está tratando de compensar y en ese intento de compensar se le están liberando eritrocitos que aún no han madurado completamente, o sea, reticulocitos, ¿ok? Entonces,
esta anemia con reticulocitosis, sobre todo es propia de las anemias de tipo hemolíticas. Como tú ves, esto quiere decir que la médula ósea funciona bien y que está tratando es de compensar. ¿Ok? Entonces, recordemos que cuando tú tienes estos reticulocitos, que repito, las condiciones supravitales, es porque la médula ósea está tratando de contrarrestar esa anemia. O sea que la médula ósea está funcionando adecuadamente, ¿ok? La eritropoiesis está conservada. Bien, saltando la anemia, vamos entonces a estudiar la policitemia, conceptos generales, reitero. Es lo contrario, la policitemia es el aumento en el número de eritrocitos. El problema es que muchos eritrocitos hacen que la sangre sea más densa, más viscosa, y eso puede llevar a problemas relacionados con la obstrucción. ¿Ok? Recordemos que los eritrocitos se producen en respuesta a la eritropoyetina. O sea que si yo tengo problemas con producción excesiva de eritropoyetina, puede que yo esté policitémico. O lo otro es que mi médula ósea esté produciendo mucho eritrocito, ¿ok? Eso sobre todo ocurre en el contexto de una enfermedad mieloproliferativa, que son pues neoplásicas. Bien, la policitemia vera es por excelencia una enfermedad mieloproliferativa donde el paciente produce muchos eritrocitos, entre otras cosas. Tienes mucho precursor eritroide, mucho precursor mieloide y mucho precursor de plaquetas, muchos megacarocitos. Por lo tanto, el paciente va a tener algo que se llama panmielosis, ¿ok? Pan de todo, mielo de médula, osis de condición. O sea, el paciente produce muchos elementos de la médula ósea, principalmente muchos eritrocitos. Manera de un hemograma tiene hemoglobina en 20. Eso es completamente anormal. Una hemoglobina en 20 está altísima. Pacientes con politemia vera suelen tener la mutación del JAK2 V617F. Eso lo va a compartir con otras enfermedades propias de la parte proliferativa, como la mielofibrosis primaria. La otra que forma parte de este grupo es la leucemia mieloide crónica, pero asumo que tú sabes que esta se asocia con la mutación que lleva al gen de fusión BCRABL. Yo creo que eso lo sabes bastante bien, ¿no? Eso es bastante, eso se aprende como en tercer grado de la escuela, por ahí. Segundo o tercer grado, si no me equivoco. Bien, página de polistema vera, está harto de eritrocitos, a otro nivel, entre otras cosas. ¿Qué pasa con la eritropoyetina? Bueno, por un tema de retroalimentación, la eritropoyetina debe estar bajita, ¿ok? Por un tema de retroalimentación. Bien, esto, ¿por qué tú vas a tener aumento en la eritropoyetina? Bueno, ya hemos discutido bastante que es porque estoy anémico y requiero más eritrocitos, o lo otro que puede ocurrir es que tenga un tumor que produce mucha eritropoyetina, ¿no? ¿Por qué requiere más eritrocitos? Se cae su peso, ¿ok? Porque tienes poco oxígeno o poca hemoglobina y requieres más eritrocitos. Esto está como, lo revisas tú después con calma. Recuerda que la eritropoyetina se produce aquí, en el riñón, y su función es la estimulación de la formación de glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Qué cosas llevan entonces a que yo requiera más eritrocitos? Bueno, que tengan un tipo de hipoxia crónica, ¿ok? Que puede ocurrir, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tú conoces bien que son el enfisema, o también la bronquitis crónica. Lo otro es que tú vivas a grandes alturas como su compañero que está en Bogotá. Bogotá está mucho más alto que Panamá. O sea, si Bogotá tú caminas o haces ejercicio, te vas a cansar con más facilidad, porque la concentración de oxígeno allá es mucho menor que aquí en Panamá, que estamos a nivel del mar. Por lo tanto, allá tienes poquito oxígeno. Por lo tanto, tu cuerpo tiene que aprovechar mejor el poquito oxígeno que tiene. ¿Cómo logras eso? Respirando más rápido y que tu corazón lata con mayor cantidad de veces por minuto. Eso lo vas a lograr un tiempo, pero con mucho esfuerzo te vas a cansar más rápido. Por eso es que allá te puedes sentir más cansado con el tiempo y de forma crónica. ¿Cómo compensas eso? Fabricando más eritrocitos. Por eso tú te vas allá a esos lugares tan altos, tú vas a ver que la gente fisiológicamente están policitémicas. Allá dice, no, mi hemoglobina normal es en 19. Es porque yo vivo a grandes alturas, ¿no? Y después habrá otras causas como en el sueño, un cortocircuito, pero bueno, esas son
un poco más random. Bien, entonces, con esa hipoxia crónica, si no la corriges, eventualmente un paciente sano produce mucha eritropoyetina, lo que lleva a entonces mucho eritrocito, que se traduce en una mayor capacidad de transportar oxígeno en la sangre, ¿no? En un momento fisiológico, eso compensa, ¿ok? Compensa entonces esa hipoxia crónica, pero con el tiempo puede llevar también eso a una policitemia, ¿no? Lo otro que puede ocurrir es que tengas un tumor que produzca mucha eritropoyetina. El más común, y lógicamente, es un tumor renal, en este caso un carcinoma renal, porque lógicamente está en el riñón y se asocia mucho con ese exceso de producción de esta eritropoyetina. El tipo histológico más común que tiene aquí a la derecha es el carcinoma de células renales, de células claras. Es característico porque el citoplasma de él es claro y es bastante abundante, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, recuerda mucho a la zona fasciculada de la corteza adrenal. Esto es un diagnóstico diferencial importante. Estos tumores renales son agresivos, ¿ok? Se hacen metástasis, y esto hasta en cerebro, he visto metástasis de células claras. Entonces, pues, a pesar de que es el más común de riñón, es un tumor que es bien potente, un tumor que es bastante agresivo. Bien, paciente policitémico, le hace un hemograma, obviamente el hemograma va a estar volando la hemoglobina, volando el hematocrito, va a estar todo eso marcadamente aumentado. Entonces hay que estudiar por qué el paciente está policitémico, ¿ok? Estudia la eritropoyetina. Si está alta, debe ser que el paciente está produciendo mucha eritropoyetina. Puede ser esto un sitio ectópico de producción de eritropoyetina. Como decía anteriormente, un tumor renal, maybe. O sea, hay muchos diferenciales. ¿Cómo se maneja la policitemia? Bueno, un manejo es con flebotomías a repetición. Ese me la puse ahí para que pues, ustedes que son fanáticos de la bioseguridad y las medidas de asepsia y antisepsia, para que dijeran, bueno, estoy en la clase, ¿no? ¿Qué usted ve incorrecto con esa técnica de extracción de sangre? Te soy sincero, cuando me tocaba a mí hacer esa tontería, yo también lo hacía sin guantes. De verdad que pues es una pérdida muy grande de tiempo con ese guantes. Pero bueno, yo sé que no está bien, ¿no? Pero las flebotomías a repetición son útiles para disminuir el volumen de sangre, ¿ok? Y si es una policitemia vera, que es neoplásica, esto hay que darle quimioterapia al paciente. Eso es un tipo de cáncer, por cierto. Bien, vamos por el momento de la clase hasta aquí. Y después viene la segunda parte. La segunda parte ya es sobre la serie blanca, ¿no? Sobre los leucocitos como tal. Vamos a hacer una pausa hasta aquí y seguimos después, ¿ok?